Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Pajarito y como ya saben, aquí nos apasiona todo lo relacionado con los videojuegos, el hardware que los hace posibles y la tecnología que ha transformado nuestro entretenimiento a lo largo de las décadas. Hoy nos subimos a la máquina del tiempo para repasar un clásico absoluto de las salas recreativas y analizar cómo se comporta en la actualidad a través de la emulación. Me refiero a Michael Jackson's Moonwalker en su versión arcade original, lanzada por Sega en 1990. A diferencia de las adaptaciones para consolas domésticas como la Mega Drive, esta recreativa funcionaba sobre la potente placa Sega System BNC. Este hardware contaba con un procesador principal Motorola 60000 a 10 MHz, acompañado por un Silox 80 dedicado exclusivamente al apartado sonoro. En el sonido destaca la combinación del chip de síntesis Omedra AVR-31 junto a un chip 31 de Sega, lo que permitía reproducir con una calidad impresionante para la época los éxitos musicales del rey del pop, acompañados de sus característicos gritos y efectos vocales digitalizados. Hablando de la participación del propio artista, una de las curiosidades más fascinantes de este título es que el mismísimo Michael Jackson estuvo involucrado activamente en el diseño y concepto del juego. Michael era un ferviente aficionado a las máquinas recreativas y quería que la experiencia transmitiera fielmente su estilo escénico. Por eso, en la versión de mueble para 3 jugadores simultáneos, cada usuario controla a una variante de Michael diferenciada por el color de su traje, el clásico blanco de Smooth Criminal, uno azul y otro rojo. Además, si encuentras a su chimpancé Bubble durante la partida, Michael se transforma temporalmente en un robot gigante capaz de disparar rayos láser, un detalle totalmente extravagante que refleja la libertad creativa de los años 90. Esta extravagancia encaja a la perfección con la historia del juego, la cual está inspirada libremente en la película Moonwalker de 1908. La trama nos pone en la piel de Michael con una misión muy clara: rescatar a niños secuestrados por el malvado villano conocido como Mr. Quiere, Big y su ejército de matones, a lo largo de varios escenarios que van desde un club nocturno hasta cavernas secretas y bases militares. Nos abriremos paso sin complicaciones argumentales innecesarias, manteniendo la esencia directa e inmediata de los arcade clásicos. En cuanto a su jugabilidad, la versión arcade de Moonwalker difiere drásticamente de la variante de plataformas en 2 dimensiones de las consolas de sobremesa. Aquí estamos ante un juego de acción con perspectiva isométrica, encuadrado dentro del género Beat 'em up o juego de disparo y combate directo. Nuestro personaje ataca lanzando ráfagas de energía mágica con sus manos. Sin embargo, la mecánica estrella es la magia de baile. Al activar este ataque especial, que consume parte de nuestra barra de salud, Michael obliga a todos los enemigos presentes en pantalla a bailar de forma sincronizada con él antes de ser derrotados, regalándonos una de las habilidades más icónicas y espectaculares de la historia del videojuego. A nivel visual y artístico, el juego es una auténtica fiesta de color y animación. El trabajo de pixel art sobre la placa Sega System 18 logra capturar a la perfección el lenguaje corporal distintivo de Michael Jackson, desde sus giros hasta el famoso paseo lunar. Los escenarios están llenos de elementos destructibles y la paleta de colores aprovecha muy bien las capacidades del hardware. Si a esto le sumamos las adaptaciones de temas legendarios como Smooth Criminal, Bet It o Bad, la atmósfera retro que se respira es sencillamente inmejorable. En conclusión, Michael Jackson's Moonwalker en su edición para recreativa no solo es un excelente exponente de la época dorada de Sega en los salones arcade, sino también una pieza clave para entender cómo la cultura pop contemporánea se fusionó con la tecnología de los videojuegos. Gracias a la preservación y al rendimiento impecable que ofrece MeaMere hoy en día, podemos volver a disfrutar de esta joya tal y como sonaba y se veía en su mueble original. Si disfrutaste de este análisis y te apasiona el mundo de los videojuegos retro, la tecnología y el hardware, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios si tuviste la suerte de jugarlo en una recreativa real o si lo estás descubriendo ahora. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo el contenido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima partida.